Bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Inicialmente, gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología por permitir estos espacios. Mi nombre es Camilo González y tengo el placer de presentar a la doctora Lady Aristizábal Gómez. Ella es médica internista y geriatra de la Universidad de Caldas. Es experta en, en cuidados paliativos de la Universidad de Rioja y es especialista en docencia universitaria. Es miembro del Comité de Nefrogeriatría de ASOCOLNEF y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología. En esta oportunidad, la doctora nos va a deleitar con un tema muy interesante sobre la toma de decisiones en el adulto mayor con enfermedad renal crónica avanzada. Agradezco a todos los presentes conectados y si tienen dudas, por favor, las envían por el chat interno. Al final, en la discusión, la doctora Aristizábal nos va a dar respuesta a ellas. Y nuevamente muchas gracias, doctora Aristizábal. Gracias al doctor Arisa por permitirnos este espacio también. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Camilo, doctora Arisa, por darnos este espacio a los geriatras. Creo que cada día nos vamos dando cuenta la importancia de hacer equipos interdisciplinarios y desde el Comité de Nefrogeriatría hemos venido trabajando muy duro al respecto para poder tocar estos temas que son de especial interés para todos. Vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación, aparte del académico. Primero, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que produce un envejecimiento prematuro. Hay algunas patologías ya claramente establecidas como son el VIH, la cirrosis hepática, la falla cardíaca y la enfermedad renal que están relacionadas con envejecimiento prematuro. Hay muchos mecanismos, digamos, moleculares, mecanismos fisiopatológicos, pero en el Congreso Era París, la doctora Catherine hablaba acerca de estos mecanismos que son los más importantes, el incremento de la carga alostática, que esto se da pues por todo lo que es la senescencia celular, la activación de mecanismos que promueven el envejecimiento, la activación de estas vías de resistencia de estrés, y recordemos que el adulto mayor tiene un concepto que es el inflammaging, ¿cierto? Que es un proceso inflamatorio crónico que tiene vías fisiopatológicas muy claramente establecidas y produce envejecimiento acelerado y alteración de las vías antienvejecimiento. Es muy importante tener en cuenta que la definición clásica de las guías CADIGO con respecto a la definición de enfermedad renal crónica por debajo de 60 mililitros minutos, digamos que en este artículo que se lo recomiendo muy bonito, que habla de cómo podemos repensar la definición de la enfermedad renal crónica, hablan de que tal vez esta definición en el adulto mayor tiende a incluir en esa bolsa, digamos, a los pacientes que tienen un envejecimiento que es fisiológico, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque definitivamente en el adulto mayor hay unos cambios que llevan a una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular y por encima de los 65 años, digamos que ellos toman como definición de enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtración está por debajo de 45 mililitros minuto, que es donde se ven los cambios relacionados con la enfermedad renal crónica. Y esto pues es bastante importante porque probablemente a ustedes como nefrólogos les ha llegado a la consulta pacientes adultos mayores por encima de los 85 años, 90 años, como enfermos renales crónicos, siendo un envejecimiento renal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando patologizamos la condición fisiológica, vamos a llevar al paciente unos tratamientos que pueden generar polifarmacia, discapacidad y efectos adversos. Entonces, nuestro querido doctor Muso, que pues no nos puede acompañar hoy, pero les manda muchos saludos, ha trabajado mucho al respecto y es cómo podemos clasificar la enfermedad renal crónica en el adulto mayor. Y digamos que de 10 años para acá, esto ha sido un interés demasiado creciente en la literatura científica, donde tenemos que definir ese adulto mayor en qué clasificación está. Primero, yo debo identificar si este paciente lo que tiene es un envejecimiento renal fisiológico, donde definitivamente voy a tener una disminución de la tasa de filtración esperada para la edad. Para esto el doctor Muso nos recomienda la fórmula de 130 menos la edad para nosotros poder estimar la tasa de filtración glomerular en el adulto mayor a su edad, pero el paciente no tiene ninguna anormalidad, ni en los laboratorios, ni presenta anemia, ni tiene trastornos minerales óseos, ni tiene daño pues no tiene cambios pues, en la imagen renal,
ni tiene fragilidad. Y esto es bastante importante porque aquí, digamos, lo que buscamos es tratar de identificar ese adulto mayor que es sano, ¿cierto? Que tiene un envejecimiento renal esperado para evitar desenlaces adversos. Pero, ¿qué hacemos con estos pacientes que definitivamente sí tienen una enfermedad renal crónica porque cumplen los criterios, ¿cierto? Como aquí en la tabla lo mostramos. Digamos que el llamado de atención es identificar si ese paciente, además de tener una enfermedad renal crónica, tiene una nefropatía senescente. Esa definición, digamos que se ha adoptado para poder tener en cuenta estos pacientes que, además de cumplir con criterios de enfermedad renal crónica, tienen un fenotipo de fragilidad. Y esto es muy importante. La fragilidad ha tomado una fuerza impresionante en digamos, en la atención del adulto mayor. Las últimas guías de valoración prequirúrgica de las guías AHA hablan de que tenemos que medir fragilidad en pacientes mayores de 70 años obligatoriamente, ¿cierto? Las guías oncológicas también hablan de que debemos medir fragilidad. Las guías de nefrogeriatría actualmente también están diciendo, ojo, tenemos que hablar de fragilidad en el adulto mayor porque esto va a cambiar definitivamente el abordaje de esta persona mayor. Entonces, por ejemplo, en las estrategias de nefroprevención, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Pura, un adulto mayor que no tiene fragilidad, pues mis metas van a ser mucho más estrictas en esta persona, porque esta persona pues no va a tener, digamos, mayor vulnerabilidad si yo aplico un tratamiento intensivo. Eso mismo sucede, por ejemplo, en el escenario de oncología. Por ejemplo, los pacientes frágiles, nosotros hacemos una valoración geriátrica integral y evaluamos si este paciente se deben dar dosis adaptadas de quimioterapia. Más o menos así funciona en el contexto del paciente con enfermedad renal. Yo debo modificar estos targets, ¿cierto? De acuerdo a la condición del paciente. Y, por ejemplo, la ingesta de proteínas, que es algo, digamos, que se tiende a restringir mucho cuando el paciente ya está en una enfermedad renal en estadio muy avanzado, pues definitivamente en el adulto mayor lo que buscamos es evitar la sarcopenia y evitar la excesiva restricción de proteínas, por ejemplo, evitar la hipotensión severa, evitar la hipoglicemia, porque esto genera pues obviamente disfunción cognitiva, disfunción funcional y caídas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si yo tengo un paciente con nefropatía senescente, debo cambiar los objetivos terapéuticos. ¿Para qué entonces hacemos, digamos, la valoración geriátrica integral? Y nosotros, los geriatras, que somos todavía muy pocos en el país, utilizamos, esta es nuestra herramienta de trabajo. Hacemos una valoración del adulto mayor en todas sus esferas, desde la salud física, la capacidad funcional, la salud mental, los aspectos sociales y el entorno. Esto lo que hace es tratar de definirnos cuál es la edad biológica de este adulto mayor, poder identificar tempranamente el riesgo de discapacidad, si el paciente está en un estado de prefragilidad o si el paciente está en una fragilidad inicial que yo puedo revertir, es la estrategia para yo poder mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y para eso nosotros utilizamos una serie de herramientas de valoraciones específicas, de paraclínicos, de escalas de valoración, que definitivamente pues en una consulta rutinaria de nefrología pues es imposible realizar, porque la valoración geriátrica integral tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos a una hora. Lo importante ahorita es evaluar cuáles de esos ítems de la valoración geriátrica se han estudiado y cuáles son importantes en la toma de decisiones de la consulta del nefrólogo del día a día, que es como lo que queremos compartir el día de hoy. Entonces quise traerles 3 casos clínicos de la vida real que vi este mes, ¿sí? Porque yo pienso que por casos clínicos uno puede como aprender un poco más. Este es el primer caso clínico, es un paciente de 72 años que vive pues en Villa Gorgona, tiene una escolaridad de bachillerato, es un técnico, el paciente tiene una muy buena red de apoyo y me llega a la consulta referida por un colega nefrólogo para un protocolo de trasplante. Lo que él quiere es que yo le evalúe si el paciente a los 72 años tiene buena reserva funcional para poder ingresar en un protocolo, ¿cierto? Y si el paciente se beneficia. Dentro de los antecedentes, el paciente tiene una enfermedad renal crónica desde el 2005 por riñones poliquísticos, es hipertenso, tiene glaucoma, tiene hiperuricemia y dislipidemia. Miren que ahí vemos que él tiene más de 3 o 4 comorbilidades, ¿cierto? Vemos los medicamentos y vamos a las escalas de valoración. Cuando yo le hago la valoración al paciente, encuentro un paciente 100% funcional independiente con un Bartel de 100, que tiene un Lawton de 6 por su cultura, no tiene queja de memoria,
tiene un estado nutricional normal a través de la escala mini nutritional. El paciente había perdido 6 kilos en un año solamente, pues por la restricción de proteínas. No tiene sarcopenia según la escala SARC-F, el tamizaje, tiene una escala clínica de fragilidad de 1, tiene una fuerza de agarre que lo hacemos a través del dinamómetro de 35 kilogramos fuerza, digamos que el punto de corte en general es por encima de 20, y tiene un SPPB que es la batería corta de ejecución física, donde nosotros medimos equilibrio, marcha, de 12, que es el mejor estado, sin caídas. Entonces este paciente yo lo evalúo, le digo al nefrólogo, perfecto, su paciente tiene una buena reserva funcional, es un paciente que no tiene fragilidad, no tiene demencia y podría ser candidato al trasplante. Entonces, ¿por qué quise empezar por trasplante? Porque realmente en la toma de decisiones del adulto mayor con enfermedad renal avanzada muchas veces pensamos en la diálisis o en el manejo conservador, pero dejamos de lado el trasplante renal. Y esto es importante porque en los últimos años se ha visto un incremento muy significativo de los pacientes mayores de 65 años en la lista de espera. Esta estadística es de Estados Unidos, ellos hablan que el 25.7% de los pacientes son adultos mayores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha encontrado que son los menos referidos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros utilizamos el criterio únicamente de edad cronológica, ¿cierto? Entonces decimos, si el paciente tiene más de 65, 68 años, 70 años, pues ¿para qué lo voy a meter a trasplante? ¿Y qué se ha encontrado? Que definitivamente si yo elijo al paciente bien, y mi colega fue pues muy valioso en ese aspecto, de enviar al paciente a hacer una valoración completa por un especialista, no lo que a mí me parezca al ojímetro, no es que yo lo veo frágil, sino que yo quiero que alguien que sepa de medir fragilidad me lo evalúe, pues definitivamente si yo selecciono bien el paciente, tienen muy buenas tasas de supervivencia. Entonces, más allá que la edad cronológica, y en esta, digamos, este artículo que es de este año, ellos ponen como esta alerta y dicen, no se lleven solo por la edad cronológica, evalúen la fragilidad. Esta es la última pues, referencia que tengo de la cuenta de alto costo del año antepasado en Colombia, y miren cómo los pacientes mayores de 65 años no son referidos a posibilidad de trasplante renal. Miren que casi toda la población está por debajo de los 60 años, y es algo que obviamente nuestro país tiene una tasa moderada de envejecimiento, pero cada día vamos a tener más personas mayores y es importante tener, digamos, un poco la mente abierta al respecto. Esta estadística de Estados Unidos entre el 2010 y el 2022, ustedes pueden ver cómo los pacientes con edad avanzada van aumentando en esa lista de espera tanto para la población afrodescendiente como para la población blanca. Pero además de esto, observemos cómo dentro de la lista de espera están también los pacientes según el grado de funcionalidad. Entonces ellos aquí los toman como el paciente que tiene actividad normal, el paciente que es capaz de tener un autocuidado, el que requiere asistencia y el discapacitado. Miren que los pacientes que están discapacitados, que son los rojos, pues tienen una menor proporción en esa lista de espera versus los pacientes que tienen una actividad normal, y estamos hablando de población mayor. Entonces, definitivamente, en trasplante renal, lo más importante en geriatría es valorar la fragilidad. ¿Y esto por qué? Primero, porque me va a permitir excluir estos pacientes que tienen muy alto riesgo de complicaciones, ¿sí? Y que definitivamente si yo tengo un paciente que tiene una fragilidad muy avanzada, tiene grandes síndromes geriátricos, pues obviamente digamos que la mortalidad o las complicaciones que el paciente van a tener son muy altas, entonces permito de excluir estos pacientes. Pero además de eso, permito aceptar pacientes que por la valoración usual, sin hacer una valoración geriátrica integral, sin una evaluación superficial, fueron clasificados como frágiles y realmente el paciente no está frágil, o lo que actualmente hoy en día se habla y es los programas de prehabilitación. Esto es un término bien interesante porque existe la prehabilitación en pacientes con valoración prequirúrgica, en geriatría, existe la prehabilitación en pacientes oncológicos y también ya estamos hablando de prehabilitación en pacientes enfermos renales crónicos, incluso pacientes que están ya en terapia de reemplazo renal, cómo yo puedo mejorar la condición de esta persona mayor a través de un programa multicomponente. Y también poder aceptar candidatos a pesar de su edad avanzada. Entonces, el mensaje pues más importante aquí es que tenemos que pensar en esta opción en nuestras personas mayores. El caso clínico número 2 es una paciente que yo conozco desde hace más o menos un año. Esta señora llegó esta semana a consulta, tiene 84 años,
ella vive en Cali, escolaridad quinto de primaria, fue ama de casa, es casada y la señora siempre asiste con su nieto, que es el cuidador principal. El nieto pues se sabe absolutamente todo de la paciente, pero la última consulta vino con la hija. Es una paciente hipertensa y diabética de muy larga data que tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y además de esto tiene una enfermedad renal estadio 5 con diálisis peritoneal desde febrero del 2021. En esa época, digamos que no me la remitió el nefrólogo fue porque él evaluó que la paciente venía con signos de fragilidad, ¿cierto? El paciente actualmente se hace 4 recambios al día, solamente tuvo una hospitalización en el último año por una sospecha de una PBE, pero definitivamente se descartó, la paciente no tuvo ninguna infección. Estos son los medicamentos que ella tiene y vamos a ver las escalas de valoración. Cuando yo la evalué la primera vez, la paciente, perdón, yo oculto aquí un poquito este control que no me deja ver, tenía un Bartel de 70 sobre 100. La paciente necesitaba ayuda sobre todo para los traslados, algunas actividades en el baño, ¿cierto? Tenía continencias, pero la paciente en esos momentos estaba, se sentía cansada, se sentía agotada, entonces necesitaba ayuda, tenía una dependencia severa a las actividades instrumentales. Las actividades instrumentales son como el uso de los medicamentos, salir solo, manejar el dinero. En ese momento tenía un mini nutricional en riesgo, tenía un SAPKF normal y tenía una escala clínica de fragilidad de 5, que ya les voy a mostrar la escala clínica de fragilidad más adelante, y la fuerza de agarre estaba en 10. Esto quiere decir que la paciente estaba dinapénica y la paciente tenía alto riesgo de caídas por un SPPB de 8 y además había tenido una caída. Cuando yo la recibo, empiezo un proceso de desprescripción, evalúo cuáles son los medicamentos que la paciente tiene que pueden generar más riesgo, evalúo la rehabilitación física, hacemos una intervención nutricional liberando un poco más ese consumo de proteínas y en agosto del 2022 que la vuelvo a evaluar ya tiene un Bartel de 90, aumentó un poco el Lawton, ya mejoró un poco la escala clínica de fragilidad, tenía una mejor fuerza de agarre, aunque seguía por debajo después de lo esperado. En ese momento no se midió el SPPB y no había vuelto a tener caídas y la paciente se inició el tratamiento para osteoporosis. Y esta vez que la vi ahora en enero, la paciente conserva un Bartel de 95, ya se siente más segura al caminar, la paciente era muy sedentaria, entonces no salía, pues porque se sentía insegura al caminar, se trabajó ese temor a caer. La paciente actualmente da todos los días, sale con su nieto, con su hija a caminar, ya no está deprimida. Otra cosa importante, al inicio cuando yo la vi estaba deprimida, que es la escala de Jesabach. La escala de Jesabach es la que nosotros utilizamos para evaluar depresión, ya tiene un Jesabach de 0 y la escala clínica de fragilidad me mejoró un puntico, al igual que la fuerza de agarre y al igual que el SPPB. Entonces, miren lo importante que es hacer una intervención multidisciplinaria en una paciente que es una enferma renal crónica, que está con enfermedad renal avanzada y que venía con una fragilidad que se pudo intervenir para tratar de mejorar esa condición. Entonces aquí vemos la última cuenta de alto costo, cómo habla de los pacientes que se encuentran en enfermedad renal estadio 5 y vemos cómo la curva totalmente se invierte, la pirámide poblacional está invertida. Y vemos que cada día tenemos pacientes más mayores, recordemos que adulto mayor en Colombia es por encima de los 60 años y vemos cómo esta proporción va aumentando significativamente. Hay un fenómeno que se llama la feminización del envejecimiento, donde observamos mayor proporción de mujeres adultas mayores con patologías, con comorbilidades, y es importante porque es la población que nos toca atender todos los días y de la que tenemos que aprender. Entonces, para hablar un poco de fragilidad, como les contaba, mi paciente llegó con una escala clínica de fragilidad 5, ¿sí? Y definitivamente la fragilidad está tomando un protagonismo muy importante en el paciente con enfermedad renal crónica. Primero, porque la fragilidad no es exclusiva de los adultos mayores. Esto es muy importante. Al ser la enfermedad renal una enfermedad de envejecimiento acelerado, podemos ver fragilidad en poblaciones jóvenes, ¿sí? Y cada día se amplía más este concepto, no solamente valorar la fragilidad en el viejo, sino también en el paciente joven. Hay unos mecanismos que se comparten entre la enfermedad renal crónica, como vemos aquí, y la fragilidad. Mecanismos genéticos, mecanismos moleculares propios de la enfermedad renal, como es la acidosis, la uremia, la deficiencia de vitamina D, la resistencia a la insulina, propias de la fragilidad, como es la senescencia celular, la disfunción mitocondrial, la hiperactividad microbial,
y propias de la enfermedad renal crónica, con todas las alteraciones que ya ustedes saben mejor que nosotros, y propias de la fragilidad, que es la comorbilidad, la respuesta al estrés y la sarcopenia, que hacen que sean un matrimonio tóxico, ¿sí? Cuando yo uno la fragilidad con la enfermedad renal crónica, tengo muchas consecuencias clínicas, como son alteración cognitiva, delirium, vulnerabilidad a la enfermedad, incremento en las necesidades del sistema, de las estancias hospitalarias, de las caídas de la discapacidad y la mortalidad. Por eso hoy en día, digamos que se habla de que definitivamente tenemos que identificar la fragilidad en el adulto mayor, e incluso algunos van más allá y hablan de que tenemos que tener equipos de evaluación de fragilidad entre nefrología y geriatría. La prevalencia de fragilidad cambia a lo largo de, digamos, de la evolución de la enfermedad renal crónica, y esta gráfica es muy bonita porque muestra cómo, incluso en estadios de 1 a 4, nosotros podemos tener fragilidad, pero miren que la prevalencia es más baja, es más o menos del 14%, pero es muy importante identificarla porque estos pacientes tienen mayor riesgo de empezar diálisis más temprano o muerte, ¿cierto? Así como el paciente que está en enfermedad renal en estadio avanzado. Y miren cómo por debajo de los 65 años tiene una prevalencia del 47% y por encima de los 65 años una prevalencia del 71%. ¿Y esto por qué es importante? Porque altera la función cognitiva, disminuye la calidad de vida, aumenta el riesgo de caídas, de que el paciente se retire de la diálisis y la muerte. Y en trasplante renal, digamos que cada día hay más literatura de que habla de que el paciente que es frágil avanzado y se trasplanta definitivamente tiene mayor riesgo de rehospitalización, de daño del injerto, de intolerancia a la inmunosupresión, de disminución de la muerte de la función cognitiva, y vean que más o menos el 20% de los pacientes tienen fragilidad. Por eso los equipos de prehabilitación son demasiado importantes, ¿sí? Porque yo no solamente puedo quedarme en identificar la fragilidad, yo tengo que hacer una intervención de la fragilidad, ¿sí? Y definitivamente intervenir la fragilidad, como lo voy a mostrar más adelante en los modelos de nefrogeriatría, han mostrado que mejora los desenlaces en salud. Entonces, el doctor Nixon, que está en el Reino Unido, él ha tenido muchos estudios con respecto pues, a este tema de fragilidad y de nefrogeriatría, y él nos compartía ya en París, digamos, por eso traje la diapositiva específica de él, cuáles son los desenlaces adversos relacionados con fragilidad. Miren que aquí está lo que ya les he hablado, riesgo de mortalidad, hospitalización, de caídas, pero miren lo importante que él pone aquí, y es la identificación de la prefragilidad, porque todo el mundo se está abocando a decir, bueno, está frágil, ¿cierto? ¿Qué tan frágil está? Pero nos estamos olvidando de esos pacientes que son prefrágiles, ¿sí? Y donde yo tengo que identificar y estrechar más la mirada para poder disminuir el riesgo. Por ejemplo, él habla aquí de que los prefrágiles tienen un mayor riesgo de enfermedad avanzada, en 1.48%, y de hospitalización. No así en caídas, pero sí se ha visto en mortalidad. Entonces, ¿cómo medimos la fragilidad? Digamos que aquí es donde empieza como el tema un poco más complicado. Y definitivamente fragilidad puede tener más de 200 escalas en todos los diferentes contextos en medicina, pero digamos que los estudios que se han hecho en enfermedad renal crónica han utilizado estas escalas de fragilidad, ¿sí? Definitivamente el fenotipo o como lo voy a mostrar ahorita, el fenotipo de la doctora Linda Fried, ¿cierto? Que hablaba del fenotipo de fragilidad, fue el que abrió las puertas, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica para empezar los estudios de fragilidad, ¿cierto? Y definitivamente todos los pacientes que tenían fragilidad, miren que, por ejemplo, ellos utilizaron la fuerza de agarre, que es la dinamometría, lo que yo les mostraba que le hice a la paciente que seguí por ese año, ellos mostraban que el paciente que tenía una dinapenia tenía más riesgo de mortalidad, ¿cierto? O sea, o por ejemplo utilizaban el SPPB, el paciente que tenía un SPPB más alterado tenía más riesgo de fragilidad. Pero actualmente, como para resumirles un poco, lo que nos recomienda la literatura científica es medir a través de la escala clínica de fragilidad. Hay dos formas de medir la fragilidad. Una a través del fenotipo, otra a través de la acumulación de déficit. Y la escala clínica de fragilidad nos permite ver un continuum en ese paciente que es very fit, o es ese paciente funcional que no tiene queja de memoria, que es independiente, que no tiene demencia, que hace ejercicio y que yo los he tenido en mi consulta de 90 años de edad, ¿cierto? Versus ese paciente que está ya en la escala 8 o escala 9, que es el paciente que ya está muy frágil o que tiene una enfermedad que limita la expectativa de vida a menos de 6 meses. Entonces ellos aquí hablan muy importante de que cada aumento de un punto
de la escala clínica de fragilidad, aumenta la mortalidad en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿listo? Independientemente de la edad, la comorbilidad y la modalidad de diálisis. Por eso es tan importante, digamos, que las guías actuales recomiendan medir la escala clínica de fragilidad. No se han hecho estudios comparativos, digamos, en escenarios de enfermedad renal, no los he leído en pacientes en UCI, que esto también es una, digamos, un punto de corte. Digamos que si uno tiene un paciente con una escala clínica de fragilidad mayor a 7, idealmente no debe estar en una unidad de cuidado intensivo, porque el paciente, independientemente de esto, pues tiene una reserva funcional tan baja que va a fallecer. Digamos que en UCI sí se ha hecho estudios que correlacionan el coeficiente pues entre los, digamos, intensivistas y los geriatras, cada uno que puntúe la escala y qué tanto se correlacionan entre ellos. En enfermedad renal crónica todavía no lo tenemos, pero pues es una buena idea para investigación. Entonces es aquí donde viene el equipo de fragilidad renal. Y el doctor Nixon lo ha creado en el Reino Unido, donde ellos tienen un equipo interdisciplinario específico que maneja a los pacientes renales frágiles, ¿sí? Y este equipo constituye el nefrólogo, el geriatra, el terapeuta, el nutricionista, el neurólogo en caso de que el paciente tenga un trastorno neurocognitivo, y lo que ellos buscan es poder, primero, hacer una evaluación más estrecha de estos pacientes con fragilidad, ¿sí? Porque sabemos que los pacientes frágiles se me van a complicar más, entonces requerimos una evaluación mucho más estrecha. Ellos hacen reuniones más o menos mensuales. Pero además de eso, discuten las necesidades de cuidado y establecen unos planes de intervención y unos planes de manejo individualizados a cada paciente, ¿cierto? O sea, se habla de todo este tema de que si vamos a entrar a diálisis, si vamos a hacer trasplantes, si el paciente va a entrar a un cuidado conservador, porque la idea es siempre, dado que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva, tratar de identificar previamente estos objetivos terapéuticos, identificar lo que el paciente quiere, ¿sí? Que son las voluntades anticipadas, para nosotros poder hacer un plan de manejo específico para esa persona mayor. Pero para enredar un poquito más la pita, resulta que la fragilidad es un síndrome tan complejo, ¿cierto? Que sabemos que hay, digamos, muchísimas escalas para evaluarlo, y que además de eso nos hemos enfocado solamente en la fragilidad física. Les recomiendo este artículo de las Clínicas de Norteamérica, que es muy interesante en cuanto a la definición de la fragilidad desde otro punto de vista, ¿cierto? Nosotros hablamos de la fragilidad física por el modelo de acumulación de déficit o la escala clínica de fragilidad según la doctora Linda Fried, pero definitivamente nos estamos quedando cortos, y en geriatría pues la idea es hacer una valoración integral, y es evaluar si el paciente además de esto tiene una fragilidad cognitiva, ¿cierto? Y ellos hablan de prefragilidad cuando el paciente tiene un deterioro cognitivo leve, y fragilidad cuando ya tiene demencia, pero además de esto hablan de una fragilidad psicológica. Mire que nuestra paciente, cuando yo la evalué la primera vez, tenía alteraciones en las actividades básicas, estaba deprimida, ¿cierto? Y tenía una alteración en su escala clínica de fragilidad. Pero para ir un poquito más lejos, ellos hablan de la fragilidad social, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque el paciente geriátrico puede entrar por cualquiera de las vías a la fragilidad, ¿sí? Si yo tengo un paciente con muy buena reserva funcional desde el punto de vista físico, pero si el paciente tiene una fragilidad psicológica y yo no la trato a tiempo y el paciente se me complica, pues obviamente el paciente va a entrar en esta trayectoria de discapacidad. Entonces, aquí lo interesante es hacer este abordaje integral. Hasta el momento, digamos, de lo que he leído de nefrogeriatría en cuanto a la fragilidad cognitiva, se sabe que los pacientes con demencia que ingresan a diálisis, generalmente la demencia progresa más rápidamente. Por eso siempre lo ideal es poder definir si el paciente tiene algún grado de trastorno neurocognitivo, hacer todo el abordaje del deterioro cognitivo del adulto mayor, buscar las causas potencialmente reversibles, hacer una neuroimagen, hacer una batería neuropsicológica, aplicar los test, que pues hay diferentes tipos, pero los más conocidos son el Mini-COG, el MoCA y el Mini-Mental, y con eso definir si el paciente, porque definitivamente el paciente con demencia, que tiene una demencia avanzada, no se va a beneficiar de diálisis, porque sabemos que esta medida va a generar más deterioro neurológico pues que beneficio en este paciente. Entonces es así como nuestro querido doctor Musso, en compañía pues de otros colegas, crea esta propuesta o digamos este algoritmo de manejo.
Uno, tenemos que evaluar si el paciente tiene o una enfermedad renal crónica pura y el paciente es robusto, o sea, no está frágil como mi paciente del trasplante, ¿cierto? O tengo que definir si este paciente tiene una nefropatía senescente, es frágil, ¿sí? Y si yo encasillo a mi paciente en el plano de los robustos, yo tengo que definir, ¿es un paciente old, o sea, quiere decir, es muy viejo el punto de corte es los 85 años, ¿sí? Por encima de los 85 años. Entonces, si es un paciente demasiado viejo, porque aquí es donde viene, digamos, las discusiones que tenemos en el comité muy interesantes, y es hasta qué punto la edad cronológica se vuelve un criterio único, porque sabemos que el envejecimiento es heterogéneo, es individual, la presencia de síndromes geriátricos no es igual en todos los pacientes, entonces ese punto de corte de la edad es todavía muy debatido. Y hasta el día de hoy no hay ningún artículo que usted le diga por encima de los 85 años no dialice, ¿por qué? No, no. Hacen la recomendación de evaluar la expectativa de vida, evalúe la carga de comorbilidad que tiene el paciente y evalúe qué quiere el paciente también, porque esto es muy importante. Entonces, si usted tiene un paciente muy viejo, usted prefiere el manejo conservador. Eso es lo que dicen las guías y las recomendaciones, porque finalmente un paciente que supera la expectativa de vida, lo que yo busco es darle calidad de vida. Y muchas veces la calidad de vida para ese paciente no es la diálisis, ¿cierto? Y considere las estrategias de nefroprevención. Pero si yo tengo un paciente muy viejo y es funcional y no está dentro de este grupo, que es el paciente muy, muy viejo, pues yo puedo iniciar la diálisis de manera temprana. ¿Qué pasa en el paciente frágil? Definitivamente lo que dicen es, piense primero en el manejo conservador, ¿sí? Piense y evalúe primero el manejo conservador y trate de diferir la diálisis, pero haga un manejo de la fragilidad, que ahí es donde nos estamos quedando cortos, ¿sí? O lo que yo veo que nos quedamos cortos en la práctica. Yo digo, este paciente es frágil, no, listo, no lo voy a operar. Este paciente es frágil, no lo voy a dializar. Bueno, ¿y qué estamos haciendo para la fragilidad? ¿Cómo estamos mejorando la condición del paciente? Obviamente que esto depende de cada, digamos, cada expectativa del adulto mayor o cada paciente en particular. Y considere también en ellos las estrategias de nefroprevención. Por último, este caso clínico, que tuve hace menos de un mes. Es una paciente de 95 años de edad, hipertensa, con EPOC no oxígeno requiriente. La señora viene trasladada de Miranda, con cuadro de 7 días de evolución. Cuando ella llega a la clínica, pues ya tiene un poquito más de una semana, donde ella empezó con un episodio diarreico, fétido, más de 6 ocasiones al día, con síntomas constitucionales y disnea, y se lleva a primer nivel, donde le hacen un diagnóstico de una neumonía, le inician tratamiento antibiótico, pero la paciente se deteriora y la remiten como una urgencia vital. Cuando yo la evalúo en la clínica, hago la valoración geriátrica integral previo al ingreso hospitalario. Recordemos que esta paciente, pues si uno va a evaluar a un adulto mayor en plena urgencia dialítica, séptico, pues todos nos van a salir frágiles y malos, ¿cierto? Nosotros debemos hacer una evaluación previa de su funcionalidad. ¿Cómo estaba este paciente antes de esta enfermedad actual? Entonces la señora vive en Miranda, vive con una hija, tuvo 15 hijos y actualmente hay 5 solamente, no escolarizada, viuda. Fue ama de casa y antes del ingreso hospitalario tenía un Bartel de 90 porque ella tenía dificultades para caminar por una osteoartrosis de rodilla. Tenía un Lawton de 0, no tenía quejas de memoria, pero en ese momento no teníamos cómo evaluarlo porque estaba en delirium. Tenía una escala clínica de fragilidad más o menos de 3, ¿cierto? 3, 4, con riesgo de malnutrición, sin incontinencia, pero una cosa muy importante, tenía voluntades anticipadas de no diálisis ni reanimación cardiopulmonar. Estos son los paraclínicos. Ella llega pues con una injuria renal aguda muy severa. La paciente se le inicia el manejo, ¿cierto?, de sus antibióticos y la paciente empieza a deteriorarse clínicamente a las 24 horas, más acidótica, la paciente empeora la injuria renal y es en este punto donde nosotros decidimos parar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente empezó a sangrar, empezó a hacer delirium, se empezó a complicar mucho más, la respuesta inflamatoria estaba peor, la familia ya tenía unas decisiones claramente establecidas con su mamá y pedimos el apoyo de cuidado paliativo y la paciente murió al siguiente día en una sedación paliativa. Entonces, aquí detrás de bambalinas estábamos hablando un poco con el doctor Amaury en estos pacientes geriátricos con injuria renal aguda, ¿cierto? Y es un vacío muy grande en la literatura científica en este tipo de pacientes. Hay estudios, digamos, observacionales, de cohorte, retrospectivos, pero realmente no hay, digamos, una literatura específica que usted le diga, bueno, estos pacientes con injuria renal aguda se manejan así.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿la edad per se tiene, digamos, algún impacto en el tema de la supervivencia en diálisis? Y realmente de lo que hay, más o menos hace unos 5 o 6 años en Estados Unidos, se evaluó cuál es el promedio de vida de los adultos mayores que ingresan a diálisis según el rango de edad. Entonces, miren que ellos dicen que para 65 a 79 años son en promedio 24 meses hasta 74 meses, ¿sí? Miren que a medida que aumenta la edad, por encima de los 80 años ya son 15.5 meses, si tenemos más de 85 años, 11.6 meses, y en mayores de 90 años, 8.4 meses. Digamos que aquí no aplica lo que nosotros usamos en anticoagulación en el adulto mayor NFA, que es que todo paciente con una expectativa de vida por lo mínimo de 6 meses debe estar anticoagulado, así tenga 90 o 100 años, pero si tiene una expectativa de vida menor a 6 meses, el paciente debe anticoagularse. No, aquí no es muy claro definitivamente si, digamos, cada uno desde su experiencia, y yo he tenido casos de pacientes por encima de los 95 años que los ingresan a diálisis y algunos pueden percibir buena calidad de vida, otros no. Entonces, digamos que no hay un rango específico que me diga a mí la edad por sí sola, sí, solamente la edad cronológica va a ser, digamos, un parámetro que pueda ser válido incluso desde el punto de vista ético para yo negar la diálisis en el adulto mayor. Pero tengamos en cuenta que estos mayores de 90 años, pues la expectativa de vida posterior a la diálisis pues se disminuye demasiado. Entonces es aquí donde vienen las recomendaciones y es tratar de estimar la edad biológica del adulto mayor. Y digamos que es una definición muy bonita que encontré pues, en estas guías de nefrogeriatría que hizo la Asociación Americana de Nefrología hace algunos años, y es donde ellos dicen, primero, usted debe evaluar, mire que no dicen edad, ellos deben evaluar, si usted tiene un paciente fit, un paciente funcional, puede tener un paciente óptimo para diálisis, incluso candidato para trasplante. Si usted tiene un paciente vulnerable, haga una valoración geriátrica integral para tratar de establecer los planes de intervención, ¿cierto? Y que son estos pacientes que son vulnerables, o sea, que están en el estadio de prefragilidad, que son generalmente los que llegan más a diálisis. Y si usted tiene un paciente que es frágil, definitivamente este paciente probablemente no va a ser candidato a la diálisis porque ya vimos todo lo que acarrea una fragilidad avanzada en un adulto mayor con enfermedad renal crónica y considera el tratamiento no dialítico en esta población. Este es un artículo que fue el único que encontré más actualizado, que me pareció muy bonito con respecto a lo que sucedió con mi paciente nonagenaria, y es la incidencia, predictor y pronóstico de la injuria renal aguda en nonagenarios. Este fue un estudio de cohortes donde cogieron en 10 años y evaluaron cuántos pacientes geriátricos por encima de los 90 años habían ingresado a las unidades de cuidado intensivo. Ellos incluyeron 436 pacientes, como vemos la mayor proporción fue de mujeres, y ellos encontraron que hicieron injuria renal aguda 45% de los pacientes y que la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes fue 43%. Solo 13 pacientes de estos ingresaron a diálisis y todos fallecieron después de la diálisis. ¿Qué es lo interesante que ellos hablan aquí en este artículo? Primero, que primero tiene muchas limitaciones, ¿cierto? Porque aquí ellos, por ejemplo, no midieron una variable muy importante que hubiera sido la fragilidad, o sea, qué tanto de esos 400 que habían eran frágiles y si realmente esto se correlacionó con el 45% de mortalidad de estos pacientes. Pero también ellos tomaron otras, digamos, otras variables como fue el índice de Charson, ¿cierto? Ellos evaluaron que los pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica o a soporte vasopresor fueron los que más fallecieron, pero claramente, digamos que la opinión o la reflexión más bien de los autores fue: no pensemos que la diálisis acelera la muerte del adulto mayor. O sea, no pensemos que en estos pacientes mayores de 90 años que se les ofreció diálisis y se murieron por culpa de la diálisis. No, probablemente la diálisis no iba a cambiar el desenlace de esta población, ¿cierto? Probablemente estos pacientes ya estaban tan frágiles, tan discapacitados, que realmente la diálisis no cambió ningún desenlace, porque esto también puede ser un mensaje, pues, digamos, negativo que ellos, pues, tratan de decir, no es que, y han hecho otros estudios con poblaciones más jóvenes que definitivamente la diálisis no acelera la muerte en estos contextos pues, de injuria renal. Entonces es así como actualmente nos hablan de que en la enfermedad renal crónica, al ser una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, debemos hacer un manejo integral e interdisciplinario. La Organización Mundial de la Salud habla de que los pacientes, desde que están en estadio 4, yo debo ofrecer un tratamiento de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Aliviar los síntomas,
hacer un abordaje nutricional, psicosocial, espiritual, y que debe ser ofrecido en cada estadio de la enfermedad. Pero a medida de que la enfermedad va avanzando, vemos cómo el manejo conservador o el manejo paliativo toma una mayor importancia, ¿cierto? Y es aquí donde yo debo evaluar, ¿cierto? Si el paciente realmente se beneficia de la diálisis o no, ¿cierto? Si el paciente comprende lo que tiene, establecemos las voluntades anticipadas y hacemos un manejo, digamos, individualizado e integral. Entonces, esta es la clase. A nosotros los geriatras nos encantan las trayectorias de discapacidad, ¿sí? Y, por ejemplo, mi paciente del caso 3, que es la paciente de 95 años, hizo una trayectoria de discapacidad catastrófica, que es todo lo que nosotros como geriatras deseáramos en nuestros adultos mayores, que lleguen a una edad supremamente avanzada, en una muy buena condición física, funcional y cognitiva, y tenga una enfermedad índice que limite digamos, lleve a la muerte, no que el paciente quede en una trayectoria de discapacidad como son las enfermedades crónicas, que son trayectorias de discapacidad progresiva donde el paciente tiene en el tiempo, ¿sí?, declives en su funcionalidad y nunca llega a su estado basal generalmente, ¿cierto?, hasta que llega a la muerte. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que en la enfermedad renal crónica hay una declinación que es de meses a años, que tiene episodios de complicaciones, y miren cómo la mortalidad un año aumenta en 46% en octogenarios y nonagenarios que empiezan diálisis, y realmente se ve un incierto curso de, digamos, evolución en estos pacientes tan viejos, ¿sí? Entonces, ¿qué factores de susceptibilidad geriátricos encontramos? Si yo tengo un paciente mayor de 90 años, tengo un riesgo de morir de 1.58 veces. Pero además, si el paciente tiene algún grado de dependencia funcional, tiene más riesgo de morir. Si está desnutrido, tiene más riesgo de morir. Si tiene falla cardíaca, incluso si tiene sobrepeso. Y si tiene más de 4 comorbilidades, aumentamos el riesgo de mortalidad en el paciente que tiene diálisis. Entonces, es aquí donde viene, bueno, en esta paciente última, que es una paciente que era muy funcional, pero tenía unas voluntades anticipadas y que definitivamente, como lo dice la literatura, más de 95 años, la probabilidad de morir en una injuria renal aguda es muy alta, ¿cierto? Y la probabilidad de sobrevivir un año, pues es muy baja. Entonces, aquí es donde yo tengo que pensar en el manejo paliativo o en el cuidado paliativo de la enfermedad renal crónica. ¿Quiénes serían candidatos a este manejo paliativo? Y hay que dejar muy claro que una cosa es el cuidado paliativo y otra cosa es el cuidado al final de la vida. Son cosas totalmente distintas. Porque la familia o los pacientes dicen, no, me van a mandar a paliativos porque ya me voy a morir, y no es así, ¿cierto? Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de ese paciente. Entonces, ¿quiénes son candidatos? Los que optaron por un manejo conservador como mi paciente, los que han decidido retirarse de la terapia de reemplazo renal porque deterioran su calidad de vida, los pacientes que tienen síntomas refractarios que no mejoren su calidad de vida, los pacientes que han agotado todas las opciones de acceso a diálisis continua, el paciente que tiene un deterioro del injerto del trasplante y no desea terapia de reemplazo renal, pero también, muy importante, comorbilidades que limiten la vida y lleven a un deterioro funcional, como es la malignidad o los criterios NECPAL de las enfermedades avanzadas, incluyendo la demencia grave e irreversible. Las directrices anticipadas, ¿qué son? Son una elección voluntaria del paciente que entiende, comprende lo que tiene, que está capazmente desde el punto de vista mental para tomar estas decisiones, y idealmente nosotros deberíamos recoger estas directrices anticipadas de nuestros adultos mayores en las unidades renales, ¿cierto? Porque esto me va a disminuir una cantidad de problemas. Si digamos que en la consulta rutinaria de geriatría, nosotros los geriatras tendemos a preguntar siempre, manejamos pacientes muy mayores, para nosotros ver a un paciente de 74 años es muy joven, realmente la población que nosotros manejamos es por encima de los 80, 85 años, siempre tratamos de registrar las voluntades anticipadas delante del familiar, ¿cierto? Obviamente si cognitivamente el paciente lo puede hacer. Hay unas condiciones biológicas, digamos que, o unos criterios que se han establecido para no iniciar diálisis, porque muchas veces es más difícil retirar una diálisis que ya se indicó que iniciar la diálisis. Entonces, estos son unos criterios que nos propone la literatura. El paciente que su condición clínica pues no permita que se dialice, como por ejemplo está médicamente inestable o no coopera porque tiene una demencia avanzada o enfermedad mental, que tenga un pronóstico menor a 6 meses. Esto es muy importante.
Porque si yo tengo un paciente que cumple criterios NECPAL de enfermedad avanzada, definitivamente el paciente, por más diálisis que yo le ponga, pues no va a cambiar el pronóstico de este paciente a corto plazo. Y algunos dicen una edad superior a 75 años más 2 de las siguientes. Digamos que aquí hay un poquito pues digamos de diserción, en el sentido de que pues 75 años, pues para nosotros no es que esté tan viejo, pero la literatura lo habla así, o sea, el paciente que tiene una pregunta sorpresa negativa, ¿qué quiere decir? Que el médico tratante que maneja a ese paciente dice, no me sorprende que el paciente muera en el próximo año, tenga un índice de comorbilidad de Charson mayor a 8, un Karnofsky menor a 40 o una hipoalbuminemia. Entonces, ¿cuál es el impacto de la calidad de vida? Primero, la carga de síntomas. Acuérdense que la diálisis, si bien prolonga la vida, pues también deteriora la calidad de vida, puede empeorar los síntomas, incluso existen trabajos que muestran cómo los síntomas pueden empeorar en estos pacientes, ¿cierto? Pero también pensar en los cuidadores, afecta la rutina de los pacientes y sus familias, hay consecuencias financieras y emocionales y más prevalente en pacientes que tienen deterioro funcional y comorbilidad. Este es un artículo que publicamos en el Comité de Nefrogeriatría de Hispanasia, que habla de todas las intervenciones que nosotros hacemos pueden llevar a un encarnizamiento terapéutico y a mayor sufrimiento, y es muy importante identificar en los pacientes con enfermedad renal crónica cuando estamos entrando en la distanasia en temas de bioética. Dentro de los modelos de nefrogeriatría, solo les quería mostrar esto. Este modelo habla de cómo nosotros debemos medir específicamente la fragilidad, ¿sí? Evaluamos si el paciente es robusto, hacemos un manejo preventivo, evaluamos la fragilidad, todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de la valoración geriátrica integral, y hacemos una intervención individualizada de acuerdo a ese estado de fragilidad, ¿cierto? Desde el punto de vista nutricional, psicológico, actividad física y ejercicio, y vamos revisando. Si este paciente ya pasa a este estadio de fragilidad avanzada, pues yo debo empezar un manejo de soporte. Otro modelo de nefrogeriatría que encontré fue este, en todos los estadios de enfermedad renal, desde el estadio 1 hasta 5 y los pacientes en todas las modalidades, donde lo que básicamente dice es que yo debo evaluar individualmente, optimizar la independencia, la autonomía, evaluar las voluntades anticipadas y si el paciente tiene una hospitalización, idealmente yo debo tener esas directrices anticipadas previamente establecidas. Como economía de la salud es importante, y todos lo sabemos, de que la diálisis es digamos, un recurso en salud que es muy costoso. Y no encontré pues actualizado de Colombia, pero por ejemplo, el sistema de salud italiano muestran cómo vemos a medida que va aumentando la enfermedad renal, va aumentando exponencialmente el gasto en salud. Y recordemos que nosotros somos administradores del servicio de salud. Y dentro de los principios de ética médica está la justicia distributiva, y de hecho, si el paciente es frágil, esto aumenta mucho más los costos, entonces es importante. ¿Cuáles elementos podríamos entonces nosotros aplicar en la consulta de nefrología? Entonces, ellos hablan de que debemos evaluar si el paciente tiene fracturas de fragilidad, si tiene caídas, ¿cierto? Y evaluar la escala clínica de fragilidad, la funcionalidad a través del Bartel y del Lawton, la cognición a través del MoCA o Minimental o Minicoc y las voluntades anticipadas. Esta es la aplicación, ustedes la pueden descargar, Clinical Frailty Scale, ahí ustedes la pueden utilizar para poder clasificar a los pacientes, y esta que hizo un compañero de la Universidad Nacional que se llama Geriatria, que tiene todas las escalas de evaluación geriátrica. Por último, ¿cuándo remitimos al geriatra? Entonces, idealmente, paciente geriátrico con presencia de grandes síndromes geriátricos. ¿Cuáles son esos? Fragilidad, delirium, trastorno cognitivo, sarcopenia, síndrome de caídas y polifarmacia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos intervenir estos grandes síndromes geriátricos para mejorar la calidad de vida del paciente. Adulto mayor que sea candidato a un trasplante renal, el que tenga voluntad anticipada de no diálisis y que tenga candidato a manejo conservador. Como mensajes clave, la valoración geriátrica permite la clasificación de los adultos mayores en su edad biológica, no solamente en su edad cronológica, y las metas específicas del manejo. Debemos tener en cuenta la relación bidireccional entre el envejecimiento y la enfermedad renal. La fragilidad está relacionada directamente con desenlaces adversos en el adulto mayor con enfermedad renal, por lo cual debemos hacerlo rutinariamente, identificar la fragilidad de nuestros pacientes geriátricos, animarnos a hacer teams de fragilidad, que sería muy interesante, y cada vez participar en un equipo interdisciplinario como son los equipos de nefrogeriatría, que son necesarios para poder tomar las decisiones éticas en nuestros adultos mayores. Los quiero invitar al segundo congreso
de Nefrología del Suroccidente, aquí en Cali, el 24 de febrero, y al próximo Congreso COMLAT que se hará en Colombia en mayo en Medellín. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Lady. Excelente presentación. Gracias a todo el público conectado y que se conectó en algún momento. Bastante concurrido. Damos paso a las preguntas, más o menos unos 10, máximo 15 minutos. Mientras se anima el público a escribir por el chat, doctora, voy a hacer unas de las preguntas que discutíamos detrás de cámaras antes de empezar. Digamos que hay una escala de grises, hay unos casos que a veces son relativamente fáciles de tomar decisión. Sí, lo dializo, su enfermedad renal crónica avanzada, porque cumple con todos los criterios, etcétera. Y hay unos casos también fáciles en la escala negra de decir a él nunca lo dializaré porque va a empeorar todo y etcétera. Pero en esa escala de grises hay unos pacientes que es muy dudoso. No sé, en el contexto crónico es uno y en el contexto agudo es otro, pero alrededor de las dos situaciones nos encantaría escuchar sus propuestas. ¿Qué opina usted de realizar como una especie de prueba terapéutica de tratamiento con diálisis en los pacientes, donde existe esa escala de grises, tanto en el paciente crónico, que probablemente necesite más tiempo para tomar decisiones nuevamente, como en el agudo, que de pronto necesitaría menos tiempo? Muchas gracias, doctor Camilo, por la pregunta, y eso nos lo hemos, digamos, preguntado nosotros en el comité. El doctor Mozo no pudo estar acá, pero digamos que es uno de los objetivos hacer un estudio multicéntrico de pacientes frágiles con diálisis incremental, ¿cierto? Digamos que él como nefrólogo tiene más experiencia, digamos, con este tipo de cosas, pero yo como geriatra, ¿qué le podría decir? En un contexto de una injuria renal aguda, en un paciente que usted tiene con escala clínica de fragilidad mayor a 6, que tiene algún grado de deterioro cognitivo y que tiene grandes síndromes geriátricos, definitivamente el paciente no se beneficia de diálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo si tiene más de 90 años, porque vemos la literatura, realmente la expectativa de vida de estos pacientes no es la mejor y ahí lo que yo voy a sumar es más tiempo de vida que calidad de vida. En el escenario crónico puede ser un poco diferente. Recordemos que cada paciente tenemos que mirar la etiología de la enfermedad renal, ¿cierto? Si el paciente progresa rápidamente la enfermedad renal, si tiene alguna fragilidad como el segundo caso que les mostré, que era una paciente en diálisis, pero venía fragilizándose y con la intervención mejoró. Entonces yo pienso que en esos escenarios donde son grises, el paciente que es prefrágil o moderadamente frágil, tenemos que hacer una intervención por geriatría y un equipo interdisciplinario. Digamos que esta decisión no deberíamos tomarlo solo nosotros e incluso tenemos que tener en cuenta lo que el paciente quiere y creo que a veces no nos sentamos a escuchar al paciente, que es una reflexión importante. Los adultos mayores no le tienen miedo a la muerte. A ellos no les importa, ellos ya han vivido mucho. La mayoría le dicen a una doctora, yo lo que quiero es vivir bien. Así sea muy funcional. Yo he tenido pacientes con escala clínica de fragilidad de 1 que me dice, doctora, si yo hago paro no me reanimen, yo no quiero eso. Yo he vivido súper bien, manejo mi empresa, salgo, viajo, hago de todo. Yo no quiero quedar postrado, eso no me interesa. Entonces miren que muchas veces esas respuestas, digamos que no hay una receta de cocina específica, pero yo les diría a ustedes que se enfoquen en la fragilidad, el grado de fragilidad que tiene el paciente, las voluntades anticipadas. Y si el paciente tiene 1 o más síndromes geriátricos, esto ya es un predictor de mortalidad a largo plazo, en cualquier escenario, no solamente en enfermedad renal. Muchas gracias, doctora, muy amable. Por aquí nos dicen felicitaciones y que le encarga uno de los artículos donde nombra fragilidad y manejo NUCI. Una preocupación que tiene el doctor Olivares es que la polifarmacia y las dosis de medicaciones en el adulto mayor. ¿Alguna recomendación para la práctica en el contexto de enfermedad renal crónica? Excelente pregunta, Doc. Muchas gracias. Pues obviamente es un tema bastante grande que podemos pues incluso abordarlo en algún momento en una conferencia diferente porque no quise meter nada de polifarmacia porque realmente hay muchísimo en la literatura y definitivamente sí. Hay unas reglas de prescripción en geriatría que son los criterios BIRS y STOP-STAR. ¿Sí? Y hay medicamentos que definitivamente, además por su, digamos, potencial evento adverso en pacientes con enfermedad renal crónica, hay medicamentos que son totalmente proscritos en adultos mayores, como por ejemplo son el uso de amitriptilina, porque tiene un efecto anticolinérgico, el uso de metoclopramida. Entonces, definitivamente sí, el porcentaje de polifarmacia en el paciente con enfermedad renal crónica es demasiado alto, ¿sí? Y en el paciente geriátrico alcanza hasta un 60%, es lo que yo he podido leer. Entonces, ¿yo qué le recomiendo al doctor?
Siempre váyase a las guías de prescripción en geriatría, los criterios BIRS, los criterios Stop-Start para poder hacer digamos, un abordaje y intentar el proceso de desprescripción. Esto también va a depender del estado funcional del paciente, ¿no? Porque recordemos que tenemos un paciente fit, un paciente prefrágil y un paciente frágil. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente muy frágil, que ya está pues en una condición de una fragilidad 7, 8, por ejemplo, la prevención secundaria pues ya tiene un menor impacto, ¿cierto? El uso de estatinas, digamos que no solamente es la polifarmacia en sí y la enfermedad renal, sino el estado de fragilidad que tiene el paciente, y de eso también hay bastante para poder definir la prescripción. Entonces, utilizar los criterios BIR y Stop-Start en geriatría. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta también del público. En relación a la fragilidad, considerando que hay un factor de riesgo que es estar desnutrido, ¿qué opina usted de las dietas tan restrictivas en el paciente sin diálisis con enfermedad avanzada? Es un tema bien interesante. De hecho, en el último simposio que hicimos latinoamericano ahí en Cartagena, la doctora, pues, nutricionista experta en enfermedad renal, nos comentó que realmente esto acelera la sarcopenia, ¿sí? En el adulto mayor nosotros tenemos que evaluar unas metas muy individualizadas de manejo, pero, por ejemplo, en el segundo caso que yo les mostré, donde había una restricción estricta de proteínas, pues esta paciente empezó a tener sarcopenia, dinapenia, fragilidad, y realmente se ha visto que en el paciente que tiene una edad muy avanzada y que yo realmente estoy buscando calidad de vida, ¿cierto? Ya sea en el manejo conservador o en el paciente con diálisis, la restricción de proteínas puede ser una de las puertas por donde el paciente puede hacer sarcopenia y puede ingresar a este círculo de fragilidad. Entonces, definitivamente tenemos que educar también a las nutricionistas para que podamos hacer un poco más flexibles y de realizar una intervención precoz de los suplementos nutricionales, pero no solamente los suplementos nutricionales, sino la intervención también en el ejercicio y la rehabilitación en geriatría, que tiene pues también mucha importancia. Muchas gracias, doctora. Más preguntas, se animaron bastante. Algunas Sí. están. Doctor César Restrepo pregunta si desde el punto de vista de nefrogeriatría pueden haber cosas diferenciales de valores normales, por ejemplo en PTH, de acuerdo a la tasa de filtración en el anciano. Y ahí pegadito a eso el doctor Jaime Torres, si la edad puede cambiar el valor normal de filtración glomerular, por así decirlo, en la definición de enfermedad renal crónica. Pegadito al tema. Gracias. Profe Restrepo, gracias, saludos, mi querido profesor que me enseñó nefrología. Profe, realmente no he leído que en los adultos mayores, digamos, haya alguna diferencial en cuanto a los niveles de PTH diferente a los que pues ya conocemos, ¿sí? Pero definitivamente los adultos mayores que tienen estos trastornos minerales óseos debemos identificar muy claramente el riesgo de caídas, que muchas veces no lo evaluamos en la consulta de nefrología, porque el paciente puede que esté muy funcional y si yo no evalúo si el paciente tiene alguna osteoporosis o tiene una alteración pues mineral ósea secundaria a la enfermedad renal, pues obviamente si este paciente se me cae y me fractura, pues se me va a discapacitar, ¿no? Una fractura de cadera en un adulto mayor aumenta la mortalidad en más o menos un 30% en los próximos 6 meses. Entonces, no conozco que haya valores de PTH, me deja la tarea, pero pues también es evaluar la fragilidad. Y dentro de la edad para medir enfermedad renal crónica, lo que mostraba al principio de la charla es un metaanálisis que evaluó en todos los grupos de edad, ¿cierto? En los pacientes que están por debajo de los 60 años y los pacientes que están por encima de los 65 años. ¿Qué se ha evaluado? Que por ese deterioro normal que tenemos, aunque no todos los pacientes solamente por la edad deterioran la tasa de filtración glomerular, y eso es muy importante porque hay estudios que han mostrado que hay pacientes de 80 años que no la deterioran, ¿sí? O sea, el proceso de envejecimiento es muy heterogéneo y muy individual en cada paciente, pero definitivamente lo que nos recomienda el doctor Musso es hacer la tasa de filtración glomerular corregida por la edad, que es 130 menos la edad, para yo poder definir que este paciente, por ejemplo, tenga una tasa de filtración esperada de 40 mililitros minutos por su edad, ¿sí? Y no tomar, digamos, esto solamente como un criterio para definir enfermedad renal crónica, además de que la disminución de la tasa de filtración por sí sola no debe ser un criterio de definición de enfermedad renal crónica. Yo debo sumar la presencia de proteinuria, debo evaluar si el paciente tiene anormalidades en la ecografía renal, porque estaría clasificando mal a un adulto mayor que podría tener perfectamente un envejecimiento renal. Muchas gracias, doctora. Y dos últimas preguntas para finalizar. De pronto esto me tocó a mí, era la definición de falla para prosperar. No sé si eso sigue vigente, si se ha transformado un poco.
Realmente falla para prosperar es un término que se ha utilizado de una manera un poco indiscriminada, lo digo yo desde el punto de vista, digamos, desde la geriatría, porque los pacientes geriátricos, cada uno tiene una trayectoria de discapacidad diferente, ¿sí? Y de hecho el término cada día se ha ido abandonando un poquito más, porque es como que si yo tengo este paciente que está declinando agudamente y muy rápido, pues yo no le voy a ofrecer ninguna intervención. Entonces actualmente digamos que ese término ha pasado a un segundo plano. Lo que nosotros queremos es evaluar ese adulto mayor, qué trayectoria de discapacidad tiene, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, que tiene 10 años de evolución, que ha ido en un deterioro progresivo de su funcionalidad, versus mi paciente de 95 años, que era muy funcional hasta el último momento que se enfermó, ¿cierto? Entonces, más importante que el término falla por prosperar, a veces yo pienso que genera un poco de no ofrecer oportunidades a los adultos mayores, y yo lo veo así. Lo mismo pasa con la fragilidad. Por ejemplo, si yo a los cirujanos cardiovasculares en la clínica les digo, el paciente está frágil, ya ellos no lo quieren operar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar que tanto la fragilidad como lo mostraba yo en la presentación, son síndromes que son potencialmente tratables y potencialmente reversibles. Obviamente que hay pacientes que tienen un grado de fragilidad muy avanzado, un grado de discapacidad muy avanzado, en el cual yo ya tengo que definir una reorientación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Pero cada vez, digamos que aprendemos más de la fragilidad, y los programas de prehabilitación son bien interesantes porque han mostrado beneficio en las personas frágiles, que yo puedo, digamos, revertir ese estado y puedo mejorar la condición. Entonces, digamos que el término de falla por prosperar, personalmente para mí, es un término que puede ser muy negativo a la hora de ofrecer una intervención en un adulto mayor. Bien, muchas gracias. Y finalmente, la doctora Sonia, cuando ingresa un paciente añoso a UCI sin capacidad de decisión, muy frágil, y intervienen mucho los familiares en la toma de decisiones de realizar intervención, incluyendo la diálisis, etcétera. Y generalmente usted lo hablaba antes de la reunión sobre ganancias secundarias y demás, cómo enfrentar ese problema en la solución y evitar esos conflictos. Perfecto, es una pregunta muy buena, doctora. Muchas gracias por hacerla, porque realmente es el día a día. A nosotros nos toca tomar estas decisiones todo el tiempo. ¿Y qué es lo que recomienda la literatura? Primero, nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Entonces, cuando, digamos, yo tengo estas discusiones con los residentes, yo siempre les explico, o sea, ustedes son los médicos, ustedes son los que saben, ustedes son los que tienen conocimiento, han estudiado. Entonces, no es justo que una persona, sobre todo en esta condición frágil y que ya vemos que está más hacia el lado, pongámoslo así, de la casilla del extremo en que no se va a beneficiar, pues yo no puedo decirle a la familia, usted quiere que yo le haga a usted, porque definitivamente la familia está pensando bajo su dolor y pues no debería ser así. Los criterios de ética médica son no beneficencia, beneficencia, autonomía, justicia. ¿Sí? Si yo no tengo la autonomía del paciente, digamos que la autonomía pasa a ser compartida tanto del equipo médico como de la familia. Entonces, en estos casos donde hay, digamos, no hay encuentros en cuanto a las decisiones, lo que generalmente se hace es una junta médica, o por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, digámoslo así, yo llamo al oncólogo y le digo, dígame cuál es el pronóstico de la enfermedad a corto plazo según su valoración médica. Llamamos, por ejemplo, al nefrólogo, al geriatra, bueno, hacemos una junta y sentamos a la familia y le decimos, desde el punto de vista médico, su papá no se beneficia de esto, de esto, de esto, porque su papá tiene una fragilidad muy avanzada y esto pues definitivamente no es así. Entonces, muchas veces, y que vamos a hacer un webinar de malas noticias, ¿sí? Nos toca tener esas estrategias de comunicación y hacer una intervención integral, porque lo que nosotros debemos hacer siempre es preservar la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Siempre nosotros hicimos un juramento hipocrático para favorecer a los pacientes. Entonces, en estos casos donde hay estas discusiones, se hace juntas médicas, se sienta la familia, la mayoría de las veces, el 90 al 95% de las veces hay éxito. Cuando no hay éxito, se pasa a los comités de ética hospitalario, pero, por ejemplo, cuando revisamos UCI, hay un libro muy bonito de paciente muy anciano, se habla del slow code o el código lento, que todos lo hacemos en la práctica diaria, lo hemos hecho alguna vez, y es simular una reanimación. E incluso dentro de la bioética se ha visto que cuando yo sé que esto pues no va a ser beneficioso para el paciente, lo podría hacer. Algunos hablan de que se podría realizar un código lento, que eso se ha hecho toda la vida, ¿cierto? Pero está escrito en la literatura científica. Definitivamente no estamos obligados. Después de que nosotros dejemos todo consignado en la historia clínica, doctora, no se preocupe, que pues las partes legales no van a tener ningún problema, porque a veces lo hacemos por los miedos legales.
Muchísimas gracias, doctora, muy amable, excelente presentación, tema apasionante para quedarnos toda la noche aquí discutiendo. Por temas de tiempo creo que vamos a cerrar hasta acá. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología, cordialmente invitados para el siguiente evento, magnánime evento. Gracias, doctora Arisa, gracias, Paula, Graciela y a todos los conectados. Nuevamente gracias, doctora Aristizábal, espectacular. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Que descansen. Gracias.